Eh, ok, pues sean todos ustedes bienvenidos a la Mesa Retos para la Gobernanza Ambiental en un contexto de pandemia. Mi nombre es Michelle Valderas y estaré moderando esta mesa. Así que, sin mayor preámbulo, para dar inicio, estaré presentando a nuestra primera proponente, Ana Berta Cuevas Tello, quien es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico. Tiene doctorado en Estudios Transpacíficos por la Universidad de Colima, con especialidad en Economía Circular por la UC de Berkeley. Perfil deseable PRODEV desde 2008, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, es miembro del Consejo Consultivo de One Health México en el área de salud y medio ambiente. Asimismo, es miembro fundador del Grupo de Investigación Interdisciplinario e Interinstitucional China en la Esfera Económica Global del siglo XXI. Así que, sin más, le cedo la palabra. Les recuerdo que contamos únicamente con 15 minutos por cada presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, qué amable. Permítame, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí en el Congreso de AMEI. Yo les voy a hablar sobre la relación entre el desarrollo de la pandemia del COVID-19 y el cambio climático, específicamente en la experiencia de China. Bien, pues en el 2019 ocurrieron dos acontecimientos de manera simultánea en el sistema internacional. Por un lado, la Organización Meteorológica Mundial señaló que el último quinquenio, es decir, de 2015 al 2019, había sido el más caliente del que se tenga registro. Y por el otro lado, la Comisión Municipal de la Salud de la ciudad de Wuhan, en China, reportó un brote de neumonía causado por un nuevo tipo de coronavirus, mejor conocido como el COVID-19. Y ya para el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, por su alto nivel de contagio, señaló al COVID-19 como una pandemia. Bien, pues, ¿cuál fue la respuesta internacional para frenar la pandemia? Por un lado, hubo esto del confinamiento social, el cierre de fronteras, cancelación de los medios de transporte, el cierre de empresas, modificación de la cadena de producción internacional, disminución del comercio mundial, el uso del cubrebocas, las medidas sanitarias, el distanciamiento social. Y bueno, pues la pandemia del COVID-19 en tiempos de globalización e interdependencia que generó pues una caída de la economía. Entonces, en ese entonces lo que teníamos a principios de año era una crisis sanitaria, pero también una crisis económica. Bueno, y en medio de todo este dolor, un dolor intenso, muertes, incertidumbre y desolación, pues los medios de comunicación de repente empezaban a mostrar, y también las redes sociales, ecosistemas limpios. Fauna, por ejemplo, paseando libremente por sus propios hábitats y bueno, también, por ejemplo, cielos libres de contaminación. Entonces, en ese entonces, la sociedad tuvimos la sensación de que al menos el medio ambiente estaba siendo beneficiado de este desolador panorama. Y todavía en abril más o menos del mismo año, del 2020, a mediados de abril, la Agencia Internacional de Energía señaló que la demanda de energía disminuyó 3.5%. Esta disminución de la demanda generó que las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que provoca el cambio climático, también disminuyeran. Pero en este caso el 5%, es decir, un poquito más. Entonces, esto pareció como el milagro que todo el mundo esperaba con relación al sistema climático. Y bueno, aquí les traigo una gráfica de las emisiones del dióxido de carbono de 1990 al 2020. Y bueno, vemos la tendencia, pero específicamente yo quería que ustedes vieran el año 2020, donde tuvo la caída de 5%. Bien, aquí, aunque esta inesperada reducción de los gases de efecto invernadero en el 2020 pareció ser como el sueño cumplido de científicos y de los diversos actores de la gobernanza climática, en realidad resultó muy difícil considerarlo como motivo de celebración por tres cosas específicas. En primer lugar, porque fue consecuencia de una crisis mundial de salud, donde millones de personas alrededor del mundo estaban luchando por sus vidas.
Y además porque fue un efecto de la contracción económica mundial que estaba generando millones de desempleos y donde los más pobres eran los más vulnerables. Y porque además el freno del cambio climático necesita de una disminución sostenible para que estos efectos sean permanentes. Porque lo que aquí se vislumbraba más o menos era que conforme se reactivara la economía, también iban a crecer las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a ver, no sé por qué ahorita no está queriendo bajar. Ay, ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no está queriendo? A ver, permítanme. Ah, ok, ya. Bueno, entonces, este optimismo sobre el bienestar del medio ambiente duró poco, porque a mediados más o menos del año, es decir, como en julio, eh, pues las agencias, más bien, las instituciones científicas señalaron, en ese entonces todavía no lo veían como un hecho, pero decían que el 2020 iba a figurar como el año más caliente del que se hubiera tenido registro en la historia. Entonces, bueno, ahorita ya sabemos que empató con 2016 como el más caliente y bueno, esto hizo que pues ya no tuviéramos así como que, oh, bueno, al menos el medio ambiente está siendo beneficiado, porque además también con el uso de desechables como cubrebocas y la comida esta que nosotros pedíamos todo para que nos los trajeran a domicilio, entonces se fue generando una gran cantidad de basura. Entonces ya la idea que teníamos de como el medio ambiente beneficiado, pues ya no era tanto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica, cómo se ve, es muy claro que el 2020 empató con el 2016 como el año más caliente del que se tenga registro en la historia. Bueno, el problema con el incremento de la temperatura es que pues no va más allá de sentir calor o estar molestos, sino que viene acompañado de desastres naturales. En el 2020 ocurrieron 389 desastres naturales. Bueno, y es que el cambio climático y el COVID-19 tienen elementos en común. A ver, ¿cómo cuáles? Es que ambos representan un riesgo global que amenaza el bienestar humano en términos de salud y económicos, y donde el final catastrófico puede ser la muerte. En segundo, es porque los impactos de estos fenómenos varían a través del mundo, lo que significa que el desarrollo de estos y sus consecuencias negativas se presentan de manera diferente entre regiones, entre países, entre empresas, entre personas. Es decir, el riesgo es global, pero la vulnerabilidad es diferente. Bueno, y por última, es que ambos casos deben de ser abordados como asuntos de seguridad colectiva, pero los hechos evidencian que una cooperación internacional actual sobre esto está limitada, se ha visto parsimoniosa y es poco eficaz. Se ha visto poco eficaz. Entonces, bueno, en esto que ya les di así como un panorama general, ¿por qué es importante analizar el caso de China? Bueno, en primer lugar, porque aquí fue donde empezó la pandemia. Y porque también fue el primer país con recesión económica producto de la pandemia. Y bueno, aquí lo interesante es que para principios de marzo, ya más bien como la segunda semana de marzo, el gobierno chino prácticamente ya había controlado los contagios. Y también fue el primer estado en reactivar la economía, porque pues la caída económica pues fue global, entonces también fue el primer estado en reactivar la economía. Y también es importante porque es el primer emisor de gases de efecto invernadero. De hecho, sus contribuciones son del 28% del total mundial. Pero también hay una cosa muy importante, fíjense, es que China es uno de los países más vulnerables a los impactos naturales, a los desastres naturales específicamente. Bueno, entonces voy a explicar cada una de estas razones que les di. Con relación a los contagios por COVID, miren, aquí tenemos de los contagios del mundo y de China para el 19 de octubre del 2021. Y vemos, por ejemplo, que en el mundo hasta ahorita tenemos 241.2 millones de personas contagiadas por este virus. Y desafortunadamente, 4.9 millones de personas han fallecido por esta causa. Esto significa que de los que se han contagiado, el 2% ha fallecido, desafortunadamente. Bueno, y con China, fíjense, aquí es donde empezó el problema y nada más han contagiado a la fecha 108.961 y han muerto 4.849, que representa el 4.4%. Esto que parece que es ser un porcentaje alto, en realidad sí es un porcentaje alto, pero porque acuérdense que los chinos en realidad pagaron el precio de ver cuáles eran las medidas para hacerle frente.
Entonces, pero aquí lo interesante es ver las gráficas, porque miren, en la primera, por ejemplo, que es la que está en color amarillo, vemos la tendencia mundial de contagios. Y del lado izquierdo vemos el mundo y luego del lado derecho está China. Y bueno, vemos que en el mundo siguen los contagios. Y en China prácticamente desde, pues como les decía, en marzo ya estaba controlado. Entonces sigue habiendo, sí, pero por ejemplo ahorita nada más los contagios son de al día como 80, pero ya no tenemos muertes. En China ya no hay muertes. Entonces aquí en la de abajo, en las gráficas de abajo, que están en blanco, pues está la mundial y vean cómo también en el mundo todavía sigue habiendo muchos fallecidos, mientras que China, la verdad es que ya no hay ningún fallecido por COVID-19. Bueno, aquí hay otra gráfica importante con relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí también tenemos al mundo y tenemos en China. Vemos, esto es con relación al 2019. Entonces vemos, por ejemplo, cómo las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, cómo fueron cayendo. Empezaron desde enero, empezaron a caer y bueno, su peor caída fue en abril. Entonces, poco a poco se fueron recuperando, sin embargo, todavía eran en tasas negativas hasta noviembre. Entonces, si nosotros vemos el caso de China, China desde antes ya tenía caídas, es decir, desde principios de enero empezó ya con las caídas de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ellos empezaron desde diciembre del 2019. Entonces, vemos que la caída más grande en realidad ellos lo tuvieron en febrero. Ya en marzo las emisiones sí seguían todavía a la baja con relación al 2019, pero bueno, ya se estaban recuperando. Para abril empezó la recuperación, empezaron a emitir gases de efecto invernadero. Aquí lo peligroso es que en ese entonces, no sé si ustedes empezaron a leer la prensa y bueno, a especialistas académicos, y ellos temían que después de esta crisis económica, la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero subiera más de como iba, porque históricamente eso se ha presentado. Entonces, bueno, aquí vemos cómo China, de hecho, ya para noviembre, diciembre, ya tiene un crecimiento más del 6% de sus emisiones. Entonces, pues esto nos habla pues de una tendencia pues muy alta. Bueno, entonces ahora vamos con relación al crecimiento económico mundial y de China. Bueno, acá también tenemos una gráfica desde 1990 al 2020. Vemos cómo en el 2009, por ejemplo, hubo también otra crisis económica y que después, si se fijan, también las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un montón con relación al 2008. Y bueno, eso es lo que temían, o sea, en realidad los académicos temían que subieran más de cómo iba la tendencia. Y aquí también vemos, por ejemplo, que en el 2020 hubo una caída mucho más grande y cómo las emisiones han aumentado mucho más. Entonces, lo que se temía es lo que se está cumpliendo. Entonces, también vemos, por ejemplo, también la tendencia del crecimiento económico. Vemos que también China en el primer cuarto del año 2020 tuvo una caída muy grande, pero poco a poco se fue recuperando y ya para el último cuarto del año, en realidad China ya tenía una recuperación evidente. Bueno, aquí lo que yo les quiero mostrar con esta gráfica es esta parte de que, bueno, el riesgo del cambio climático es global, pero en realidad los países o las industrias, las personas tienen diferente riesgo, perdón, grado de vulnerabilidad. Entonces, aquí vemos un mapa donde tenemos el número de desastres por país o por territorio de un periodo del 2000 al 2019 y vemos, por ejemplo, que China es el que encabeza la lista como el que es más vulnerable a los desastres naturales. Bueno, y aquí en este cuadro yo tengo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver completo, les presento, por ejemplo, 3 variables con relación al top 10 de los países más afectados por desastres naturales justo en el 2020. Entonces, la primera variable son los principales países en cuanto a número de muertos. Y aquí, ¿quién está en el Perdón, doctora, parece que lo vamos a escuchar. No, no la podemos escuchar. Si fue... desastres naturales? Bueno, entonces, a ver,
Solo en el territorio de China los desastres naturales afectaron, fíjense bien, 19.96 millones de hectáreas de cultivo. Las inundaciones y los desastres geológicos provocaron una pérdida económica de 268.600 millones de yuanes. Por su parte, las sequías tuvieron un costo económico de 24.9 mil millones de yuanes y a su vez, a consecuencia de las bajas temperaturas, las pérdidas económicas fueron de 15.400 millones de yuanes. Entonces, como reflexiones finales, la pandemia del COVID-19 resultó una experiencia sin precedentes tanto por la crisis sanitaria como la económica y la variabilidad de las emisiones de los gases de efecto invernadero, misma que en el reencuentro final empeoraron la situación de la acumulación de los gases de efecto invernadero en el planeta. Poniendo en contexto los tres desafíos, es decir, la crisis económica, la crisis sanitaria y luego lo de los gases de efecto invernadero, es evidente que, salvo algunas excepciones, la prioridad de los gobiernos fue el rescate económico. Después la pandemia y por último el cambio climático, cuando en realidad pues el cambio climático a corto, a mediano y a largo plazo va a tener peores consecuencias. Esta decisión confunde porque los pronósticos científicos señalan que el incremento del cambio climático tendrá efectos adversos tanto en la salud como en lo económico. En todo ello, el manejo que el gobierno chino estableció para hacerle frente a la pandemia le funcionó bien, pues le permitió salir prácticamente del problema sanitario en 4 meses. Pero la relevancia es que las decisiones económicas tomadas impactaron la economía mundial en las subidas y en las bajadas de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa que China es clave para la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los pronósticos del gobierno chino frente al cambio climático no se ven prioritarios. No obstante, por el alto nivel de vulnerabilidad hacia los desastres naturales, posiblemente, bueno, China tiene grandes motivos de peso para tener un papel más activo en la lucha contra el cambio climático, por lo que posiblemente en algún momento va a tener que retomar y hacer compromisos más firmes. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a usted, doctora, y gracias por apegarse al tiempo, terminó muy bien en cuanto a lo que estaba previsto. Nuevamente les comentamos que está abierto el chat para que puedan hacer ahí sus preguntas o sus comentarios a las y los ponentes. Ahora nuestra segunda ponente es la doctora Silvia Guadalupe Figueroa González. Solo que me parece que no está en la sesión. No sé si esté por ahí y haya entrado con algún nombre distinto. No, para dar paso a nuestro tercer ponente. Bien, pues continuamos entonces con nuestro tercer ponente, quien es el doctor Raúl Gutiérrez Patiño, quien es doctor y maestro en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España. Es maestro en Negociación y Relaciones Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Es académico de tiempo completo en el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad y profesor de asignatura en los departamentos de Derecho, Estudios Internacionales y Recepción Interdisciplinaria en la Ibero. Así que, doctor, le cedemos la palabra con su presentación sobre el derecho internacional ambiental frente al SARS-CoV-2. Adelante, por favor. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todas, a todos por estar presentes el día de hoy, por tener la oportunidad de compartir estas reflexiones con nosotros. Y pues el día de hoy no queda más que ahondar justamente en esta situación respecto a las implicaciones que trae consigo el deterioro ambiental en detrimento de la salud y cómo ha sido esta una causa cómo la contaminación, cómo la pérdida de biodiversidad, cómo la falta de sumatoria de esfuerzos por parte de la sociedad internacional, pues ha impactado de forma directa en la contención y en el manejo de esta crisis, ¿no? O sea, más allá de que se hayan llevado a cabo prácticas en detrimento de alguna especie animal que haya surgido, que haya dado por nacimiento el SARS-CoV-2, aquí lo importante es ver
como a la luz de las deficiencias jurídicas, como también a la luz de la falta o la ausencia de responsabilidad política, como a través de las asimetrías que se viven constantemente en el ámbito internacional, como la ausencia de coercitividad en ese sentido, pues ha llevado a que esta problemática se agudice, y no solamente se agudice en términos de las muertes de las personas, que por supuesto es una situación muy lamentable, ¿no? A efectos de que no hay una garantía, no hay una certeza de que esta crisis no se vaya a repetir en un futuro cercano, desafortunadamente, ¿no? Por todas estas inconveniencias que han surgido a través de este deterioro hacia el entorno. Está silenciado, doctor. Ay, perdón, en detrimento de en detrimento de nuestra calidad de vida. Entonces, si me lo permiten, me gustaría presentarles, bueno, ofrecerles esta presentación al respecto. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Listo, ya la veo. Muchas gracias. Bueno, pongámonos un poquito en contexto, ¿no? ¿Cuáles son las características del derecho internacional en el tránsito del siglo XXI? El derecho internacional refiere a un ordenamiento de geometría variable. ¿Qué quiere decir esto? Que está en un continuo estado de adecuación, ¿no? Por la presencia de nuevos actores dentro de la escena internacional, lo cual lleva a esta recomposición del orden mundial, lo cual también agudiza la problemática en términos del establecimiento de responsabilidades compartidas, comunes, pero diferenciadas, ¿no? Justamente por esta simetría que se vive en el ámbito internacional. No solamente que entran nuevos actores, sino también cómo se reconfiguran y cómo se articulan dentro de este entendimiento, ¿no? Y aquí, bueno, afortunadamente, la propia lógica del derecho internacional, en el marco de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, pues nos dice que los estados no pueden valerse de su derecho interno para no cumplir con sus obligaciones internacionales. Pero ¿qué pasa cuando esas obligaciones internacionales que se marcan o que se llevan en el ámbito del hard o del soft law, pues no tienen efectos verdaderamente vinculantes, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. También es un ordenamiento, ¿no? En busca de su plenitud o inacabado, justamente porque obedece a la progresividad y al dinamismo del concierto internacional. Pero aquí tampoco hay que dormirnos en los laureles, ¿no? Cuando hablamos de progresividad y dinamismo, y sí, que está en un permanente estado de evolución, también hay que tomar en cuenta que las problemáticas que golpean al escenario internacional, pues obedecen también a esa situación, ¿no? O sea, la globalización no ha sido la panacea que pensamos en este mundo interdependiente. Tenemos que darle una respuesta a través del proceso de mundialización de los derechos humanos para evitar que se presenten ese tipo de irregularidades, ¿no? Y cuando hablamos de este dinamismo, de esta progresividad, que sea verdaderamente adecuado a lo que Francisco de Vitoria aludía cuando invocaba el derecho de gentes allá en el siglo XVI, ¿no? Cuando había esta recomposición de la corona de Castilla, etc. Respecto a las tierras del Nuevo Mundo, ¿no? Ya saben toda esa historia que a final del día dio nacimiento al derecho internacional como lo conocemos hoy en día, ¿no? Es un ordenamiento jurídicamente o esencialmente dispositivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los sujetos internacionales son los que definen a través de estos instrumentos internacionales a los cuales se someten para atender estas responsabilidades en el ámbito internacional, cómo llevarán a cabo la resolución de sus controversias, y cómo a través de esta creación de organizaciones internacionales, como a través del surgimiento del multilateralismo, pues empiezan a articular medidas para poder atender los retos que ofrece ese sistema tan volátil, tan dinámico y tan asimétrico y tan anárquico también, ¿no? O sea, la sujeción a el imperio de la ley como la máxima que garantiza justamente el entendimiento mutuo entre los estados para poder hablar sobre la cooperación efectiva hacia el establecimiento de una auténtica paz estable y duradera. Sabemos que es un ordenamiento esencialmente no coercitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en estricto sensu podría ser que el derecho internacional se entienda como una ciencia jurídica imperfecta,
porque carece de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento cuando reconocemos que los propios estados pues muchas veces no atienden estas responsabilidades o las transgreden en función de sus propias conveniencias, ¿no? Ejemplo de ello se puede mencionar a rabiar, ¿no? Las fracturas del escenario internacional justamente se han dado en detrimento de la vulneración de la ley y del respeto a la soberanía entre los estados, ¿no? Pero también su elemento coercitivo o el elemento más coercitivo, más duramente o más que tiene más catástrofes dentro de la escena internacional, pues no es otro que el ejercicio bélico, ¿no? Y aquí habría que ver cómo se reconfigura el escenario o cómo se advierte o cómo se establece esta cordialidad entre los estados justamente bajo esta tesitura. Obviamente que tenemos que tomarlo todo bajo su justa dimensión y no podemos analizarlo todo bajo el contexto de un ámbito donde se puede llegar a surgir un conflicto que acabe con toda la humanidad. Pero esta falta de coercitividad para hacer cumplir y hacer valer la ley o hacer valer las disposiciones jurídicas ciertamente representa una problemática dentro del entendimiento internacional, ¿sí? Rechazamos el uso de la fuerza, rechazamos la imposición, rechazamos los aspectos vinculados a la intervención, pero al final del día persiste la problemática, ¿no? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque los próximos conflictos que se vayan a desarrollar en un futuro no muy lejano van a estar directamente relacionados con la pérdida y el menoscabo del capital ecológico de los estados, ¿no? O sea, la tensión en el ámbito internacional está creciendo cada vez más hacia esas dimensiones y la pandemia nos ha demostrado también esa situación, ¿no? Cómo las inconsistencias o las dificultades o las injusticias que se viven dentro de la escena internacional las padecen aquellos estados que tienen menores capacidades de desarrollo, donde sus recursos naturales también son tremendamente explotados, lo que agudiza el fenómeno de la migración, lo que más bien agudiza las circunstancias que orillan al fenómeno de la migración y que lo criminalizan también por parte de esos estados que tienen una retórica bastante violenta en este sentido, ¿no? Entonces, la problemática ambiental es un elemento inescapable en este surgimiento de conflictos. Y aquí también habríamos que analizar justamente lo que se conoce como la tragedia de los recursos naturales, ¿no? Un estado que tiene una gran variedad de recursos naturales, pues muchas veces puede ser susceptible a padecer diferentes prácticas o diferentes aspectos vinculados a la explotación, a la degradación del uso del suelo, a la degradación de los mantos acuíferos, al ejercicio de actividades directamente relacionadas con la contaminación ambiental y las consecuencias que ello genera, por supuesto, hacia la calidad de vida y hacia la salud de las personas, ¿no? Y más en este contexto, ¿no? Donde hay que mencionarlo con todas sus letras, ¿no? No todos estamos en el mismo barco, ¿no? Esta situación que de repente surgía en los ámbitos de generar conciencia y cohesión social, de que quédate en casa, no salgas, procura a los demás, pues mucha gente, desafortunadamente mucha gente no tiene esas posibilidades, mucha gente se ve obligada justamente a enfrentarse a esta problemática a una expensas de su propia integridad física, de su propia salud para poder subsistir, ¿sí? Y esto es una situación que golpea más a los países que se encuentran en ámbitos con un desarrollo precario y que se ven sumamente vinculados justamente a esta explotación de los recursos, ¿no? Y todas las asimetrías que vienen acompañadas en ese sentido y que además se pueden ejecutar por diferentes inconsistencias dentro del marco jurídico y dentro de los alcances internacionales para evitar justamente esta transgresión y para llevar a los responsables verdaderamente ante la justicia, ¿no? Y aquí hablamos incluso de hablar de la creación de una corte internacional especializada en materia ambiental, pero si hablamos que que no queda lo suficientemente claro el tema de la responsabilidad ambiental en un término micro, pues hablar en un término macro es mucho peor, ¿no? Es mucho más complicado, perdón. Y aquí, en el contexto, también tenemos que hacer esta valoración, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se estima que en el mundo 7 millones de personas
mueren a causa de la contaminación del aire. Y de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con datos del Institute for Health Metrics and Evaluation, ¿no? Al año mueren 32,000 personas por causas asociadas con la mala calidad del aire en México, ¿sí? Y si a esto le sumamos estas afirmaciones que también nacen de la propia OMS respecto a que la contaminación del aire es una amenaza para la salud en todos los países, en este contexto de pandemia, en este contexto de contagios de un virus desconocido para la humanidad, pues entonces la problemática se agudiza aún más, ¿no? Y esta problemática está directamente relacionada con nuestra capacidad de consumo y cómo se ha expandido esta cultura capitalista que nos lleva a degradarnos unos a otros, ¿no? A cosificarnos y a otorgarnos un valor en función de lo que consumimos, más allá de cómo pensamos, más allá de cómo razonamos, es cuánto tenemos y eso nos da este valor como personas, ¿no? El detrimento de la dignidad humana en una época de posmodernidad marcada netamente por estas capacidades de consumo y toda esta cultura que se ha ampliado, ¿no? Toda esta cultura depredadora que se ha ampliado a través de la propia globalización, ¿no? Entonces, y esto lleva a la degradación del entorno natural, lleva al surgimiento de nuevas industrias, lleva a la usurpación de comunidades indígenas, llama a el detrimento de la equidad de género para la toma de decisiones, ¿no? Somete a las personas a un círculo interminable de violencia, producto de esas asimetrías frente a los países de los países más pobres frente a los países en vías de los países más pobres frente a los países ricos, ¿no? Al revés, lo dije al revés, perdón. Pero sí me explico, o sea, este contexto nos ha llevado a esta situación. O tenemos que tomar, si hablamos de la incidencia del coronavirus, tenemos que tomar en cuenta el contexto de la contaminación atmosférica y cómo esta se va relacionando en un escenario que es profundamente asimétrico, es profundamente anárquico, es profundamente dinámico, donde los estados no atienden verdaderamente sus responsabilidades, y lo digo ahora que tenemos la COP a la vuelta de la esquina, ¿sí? En esa situación y prueba de ello es cómo se ha ido degradando cada vez más el entorno natural y cómo se ha agudizado las consecuencias del cambio climático, ¿sí? Dicen, es que la ciencia ambiental o la ciencia del derecho ambiental es una ciencia del derecho internacional ambiental, es una ciencia relativamente nueva que nace dentro de los albores de Estocolmo, ¿sí? Pero al final del día, aun y cuando hayan pasado escasos años, escasas décadas de esta situación, la problemática parece no solamente terminar, sino parece que se agudiza cada vez más, ¿no? Aquí es un breve mapa, ¿no? De cómo el derecho ambiental o cómo se consolida el derecho ambiental con base en el derecho internacional público, ¿no? Y cómo se ha ido articulando en este ámbito de exigir responsabilidades. O sea, ya ubicamos, tenemos todo este contexto de la pandemia, tenemos el contexto de la mala calidad del aire, tenemos el contexto de la ausencia de responsabilidades, tenemos esta falla en aceptar las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿sí? Y bajo esa tesitura, pues entonces, ¿cómo prevenimos el daño y cómo lo reparamos también, ¿no? ¿Cómo evitamos que esta situación surja en un futuro o se repita en un futuro no muy lejano, ¿no? Aquí, y lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? La responsabilidad ambiental a la luz de estas situaciones internacionales, ¿no? Se ha querido solucionar a través de las vías civiles, administrativas, penales incluso, ¿no? Pero aquí habría que entender que la responsabilidad en materia ambiental tiene que tener un alcance un poquito más amplio de las limitaciones que ofrecen este establecimiento de responsabilidades, ¿no? En aras justamente de reconocer que el ambiente es un bien jurídicamente tutelado en sí mismo, ¿no? Más allá de los elementos que lo integran. ¿Cuáles son esos elementos? El agua, el aire, el suelo, ¿no? El ambiente 3 al ser minutos, doctor. Perdón, el ambiente al ser un bien jurídicamente tutelado, pues exige una responsabilidad mucho mayor que debe de ser atendida dentro de los ámbitos internacionales, ¿sí? En México, por ejemplo, tenemos este constitucionalismo en materia ambiental que se enfoca en garantizar este derecho humano a un medio ambiente sano, lo cual a su vez
nos llama a la necesidad de atender los compromisos internacionales en aras de garantizar un combate efectivo en contra de la contaminación atmosférica y la relación que ésta tiene directamente sobre el entorno natural y sobre nuestra propia salud, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, como bienes jurídicamente tutelados dentro del ámbito internacional como eje rector del proceso de mundialización de los derechos humanos, que tenga una incidencia justamente en los ámbitos nacionales de los estados y cómo se va construyendo institucionalidad y gobernabilidad para poder evitar el surgimiento de esta pandemia. Y aquí la grave situación es que no hay o se carece de una voluntad política, pero no solamente me refiero al tema de México, ¿no? Sino al ámbito internacional, justamente para evitar la degradación del entorno natural, del capital ecológico de los estados y en consecuencia evitar que este tipo de pandemias surjan en un futuro, ¿no? La salud de las personas o la vulneración hacia la salud de los individuos a través de este detrimento, ¿no? Nos va llevando a un permanente estado de indefensión y de vulnerabilidad. Y no solamente en el ámbito constitucional, también en el ámbito judicial, por ejemplo, vemos como ya la Suprema Corte reconoce estos principios del derecho humano a un medio ambiente sano, ¿sí? Y reconoce aquellos principios que se tienen que articular justamente para llevar a cabo la consolidación de nuestro marco jurídico a efecto de ser mucho más susceptible de homologarse con los instrumentos internacionales en materia de medio ambiente y de esta forma evitar el surgimiento de este tipo de pandemias, ¿no? Y aquí ya para finalizar nada más con este breve minutito que me queda, es cómo la justicia o cómo se puede invocar esta justicia restaurativa con base en el principio pro persona a través de nuestra Ley General de Víctimas en su artículo 56, ¿no? Y cómo también además se puede ampliar el abanico de posibilidades dentro del bloque de convencionalidad para poder invocar el cumplimiento de estos tratados internacionales en materia de derecho humano y medio ambiente sano para establecer una responsabilidad plena y absoluta por parte del Estado mexicano a efecto de atender estas problemáticas y de evitar el surgimiento de nuevas pandemias. Y sin más por el momento, entonces yo lo dejaría hasta aquí y quedo a la espera de sus amables respuestas y espero haber sido lo suficientemente claro y que no haber abusado del tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor, muy interesante. Aprovecho también para recordarles que les invitamos a visitar la sala virtual de novedades editoriales. Ya en el chat les dejaron el link para que puedan darse una vuelta. Y bueno, sin más, también les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat. Así que, bueno, pasaremos a la presentación de nuestra tercera ponente, la maestra Valeria Olvera Alvarado, con su presentación hacia una cooperación internacional incluyente e influyente que evite la biopiratería, el caso de la biosfera Montes Azules. Leeré una pequeña semblanza sobre la maestra y después le daré la palabra. La maestra Valeria Olvera Alvarado es doctorante en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra con excelencia académica en Administración de Negocios Internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es licenciada con mención honorífica en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Y actualmente es profesora de asignatura en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Es coordinadora del Departamento de Apoyo al Seminario de Relaciones Internacionales y del PAPIME, Análisis de la Sociedad Internacional hacia el Orden Mundial del siglo XXI. Se desempeña como investigadora externa en el Colegio de México y es miembro del proyecto PAPIME, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo internacional. Sus líneas de investigación son economía internacional, política internacional, negocios internacionales, cooperación internacional, ecofeminismo y alternativas al desarrollo. Que sin más, maestra, tiene la palabra. Muchas gracias, Michelle. Bien, pues primero agradecer a la MEI, a todas las instituciones que están colaborando para que este congreso tenga lugar, sobre todo en la virtualidad. Y bueno, me da muchísimo gusto estar compartiendo esta mesa con estos ponentes, con temas tan interesantes también. Creo que lo bueno de ser la última es que puedes siempre escuchar
y tener un panorama claro de lo que ya se ha hablado para no repetir. Entonces voy a proceder a compartirles mi presentación. En este caso, no sé si ya la puedan ver, pero creo que no está desde el inicio. La voy a presentar y le agradecería a nuestra moderadora si me puede avisar cuando tenga más o menos 3 minutos, porque luego se me olvida esto del tiempo. Claro. Bien, pues la presentación ya les dijo Michelle bien el título. ¿Y por qué escogí este? Bueno, en realidad había muchas cosas por las que podría yo empezar a hablar de cooperación, porque cooperación se requiere para todo, para lograr que realmente haya relaciones sólidas, consolidadas, como ya lo mencionaban muy bien Raúl y Ana. Pero me pareció que era importante remontarme a un caso de México y sobre todo de Chiapas, que ha sido un estado que siempre se ha caracterizado por cuestiones resilientes y también por hacer esta parte de resignificar lo que es la tierra y sobre todo de brindarles apoyo a las comunidades indígenas, o por lo menos eso es lo que se ha dicho por la parte institucional. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Bien, primero, ¿qué es cooperación internacional? Ya han estado hablando mis colegas un poco de esto, solo voy a permitirme señalar que es importante retomar en 1945 esta carta, el capítulo 9, dedicado justo a la cooperación internacional económica y social, y que no nada más tenemos que ver a la cooperación internacional dentro de estos ámbitos. Estos ámbitos son integrales, así que dentro de la parte económica y social también podemos ver cuestiones políticas, ambientales, como ya se ha estado mencionando. También la cooperación internacional es importante definirla como la relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. Esto es muy importante y la palabra consensuadas me va a dejar mucho que decir para el caso práctico. También se refiere a todas las acciones y actividades que se realizan entre naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo de las sociedades de países en vías de desarrollo. Y aquí estas palabras de desarrollo y en vías de desarrollo o en desarrollo también nos hablan de la asimetría que Raúl estaba comentando y que nos hacen pensar en este norte global y sur global desde pues, muchos autores modernos y posmodernos que han visto esta falla y esta debilidad en lo que se vive en el hoy, pero también desde hace varias décadas. Entonces, la cooperación internacional, creo, y esa es una de la parte de las conclusiones que quiero adelantar, lo que tiene que también hacer es acortar esta brecha existente entre países. Entonces, bueno, prosigamos. Una parte fundamental para la cooperación internacional y para que ésta sea más incluyente e influyente tiene que ser, uno, redefinir todo lo que tiene que ver con las cuestiones de gobernanza internacional con base en una mayor inclusión. Y es más, esto de la gobernanza internacional también habría que redefinirlo, porque a veces utilizamos algunos términos que ni siquiera estamos entendiendo a cabalidad. Entonces, la gobernanza internacional es una cuestión de suma vitalidad y que no nada más debe de pensarse en un gobierno supranacional o de algo que se está haciendo de manera institucional en la ONU y en los demás organismos que la conforman. Creo que esta parte de la gobernanza internacional realmente se debe de repensar y entender de acuerdo también a cada uno de los contextos, porque son muy, muy disímiles. Les puse la imagen de la Agenda 2030 o de los ODS, que son los 17, porque es muy interesante que en todos y en cada uno de ellos se habla de cooperación, pero de diferentes maneras, ya sea para poder combatir la parte de la pobreza, el hambre, la salud, la educación. Es decir, se reconoce que si no se tiene
esta cuestión de actuar en conjunto, no se va a lograr nada. Ya lo decía Napoleón Bonaparte, divide y vencerás. Entonces, me parece muy importante revisar estrategias, capacidades, implementación y obviamente la evaluación de los diferentes planes que se tienen en el contexto internacional, sí, pero también ampliar estas herramientas de cooperación, porque lo institucional a veces se queda corto versus esta cuestión de lo que pasa realmente y de lo que sucede en la vida, en el hoy por hoy. Entonces hay que incluir un intercambio de conocimiento y este intercambio de conocimiento debería de ser horizontal. Normalmente tendemos a verlo de manera vertical y tratar de poner un conocimiento que es eurocéntrico, heteropatriarcal, de un sistema que no corresponde, lo único que hace es intimidar, subyugar y dejar a una subalternidad alejada. Y ahí podemos hacer una diferenciación entre el yo y la otredad. Entonces creo que es necesario realmente que se pueda hablar de una ecología de saberes en la que en esta ecología de saberes podamos rescatar lo que ya tenemos, porque también no hay que deshacernos de lo que estos años nos han dejado después de la colonización y de la neocolonización, pero también adaptar todos los instrumentos que tenemos y estas técnicas, estas estrategias tácticas para revisar las capacidades locales y la cooperación que se puede dar en diferentes ámbitos, sobre todo ahorita y pensando en estos temas de medio ambiente, creo que es muy importante que se haga hincapié en la ciencia, en la educación, en la tecnología y en la innovación. Y también tenemos que contemplar a todos los actores que entran en juego, porque como lo comentaba, no nada más estamos hablando de instituciones, sino también de comunidades que viven y a veces persisten, sobreviven día con día, como lo decía Raúl, y que me parece muy importante rescatar que durante esta pandemia muchas de estas comunidades también no solo se vieron marginadas y excluidas, sino que también fueron las últimas en llegar a la fila, por ejemplo, de las vacunas. Entonces, hay que estar revisando constantemente lo que se hace, sí, en cada uno de los países, pero también al interior de los países. No podemos entender la política exterior sin entender la política interna. Ahora, ¿por qué hablar de biopiratería? Creo que este tema no es nuevo, se empieza a hablar de él a partir de la década de los 90, pero biopiratería a mí me pareció fenomenal cuando leí un artículo hace ya más de 4 años sobre este tema, porque decía que no nada más era la extracción de diferentes recursos biológicos y de sus derivados, sino que también era la extracción de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Y yo me quedé muy sacada de onda, muy ensimismada de cómo se pueden extraer conocimientos tradicionales de pueblos indígenas. Y esto es a través del uso de la propiedad intelectual. Y ustedes me van a decir cómo es que la propiedad intelectual entra en la crisis ambiental multiforme, sistémica, civilizatoria que se está viviendo. Pues sí, propiedad intelectual también tiene mucho que ver. Ya Raúl daba el contexto jurídico, este marco, y creo que es muy importante ver que biopiratería se refiere no nada más a la extracción de, por ejemplo, la miel de la abeja melipona, que este fue uno de los casos emblemáticos de los que se habló a nivel internacional, sino que también de qué se hace con esa miel melipona, por ejemplo. Y así algunos laboratorios tenían este conocimiento para poder hacer medicamentos que eran vitales para curar ciertas enfermedades. Así que obviamente los laboratorios de los países altamente industrializados pues fueron los que ganaron en este tema de la biopiratería. Ahora, si ustedes me dijeran por qué es que se sigue dando si hay convenciones, hay tratados, hay cuestiones jurídicas. Bueno, porque ahora ya no se hace de manera tan descarada como se hacía en la década de los 90. A partir del 2000, con este nuevo milenio,
se hizo un acuerdo en el que se promovía la protección del medio ambiente y en el que se hacía referencia a que cualquier práctica de explotación, de manipulación, de exportación, de comercialización internacional de recursos biológicos tenían que estar bajo la normatividad no solo de la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992, la cual ya fue mencionada por Raúl, sino que también tenía que seguir el marco jurídico internacional de la Comisión de Brundtland y todo lo que viene posterior a la misma. Entonces, se empezó cada vez a repensar en cómo hacer para que esta biopiratería no dejara de existir, pero que se hiciera de manera más cautelosa para que a nivel nacional e internacional no fuera mal vista. Entonces, ahí entra algo que es muy paradójico, porque ayer que estaba hablando en otra mesa de la MEI sobre género, decíamos que era muy, muy importante y que era esencial en realidad la conjunción y el trabajo integral entre gobiernos, organismos, organizaciones, academia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también esto ha perjudicado en cierta medida el que sigan existiendo estas prácticas y les voy a decir por qué. Porque ahora ya no son los laboratorios quienes entran a las áreas naturalmente protegidas como lo es la biosfera Montes Azules. Ya no entran a este precioso lugar los laboratorios. Ya no vemos a un Bayer, a un Pfizer, estando ahí presentes con las comunidades indígenas. No, ahora ya no hacen eso. Se hizo un amparo jurídico a través de, en el caso de Chiapas, de las áreas naturalmente protegidas y con esto se evita la entrada de los laboratorios, pero se hacen convenios para que las diferentes academias y los diferentes institutos reconocidos a nivel internacional sí pudieran entrar. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente las mejores universidades, y aquí estamos hablando sí de Harvard, de Oxford, hasta de universidades que creíamos que no tenían interés, como son las alemanas, las francesas, etcétera, etcétera, pues vienen a esta reserva y a muchas otras. Y de pronto empiezan a extraer muestras para hacer estudios, supuestamente. Y estos estudios arrojaban que las plantas que teníamos en Chiapas y sobre todo en esta biosfera Montes Azules eran de gran utilidad para la vida humana y sobre todo para corregir algunos males que teníamos ya desde nacimiento, que nacíamos con ellos, ¿no? Entonces, de esta manera se despertó el interés no nada más ya de las universidades y de los institutos que estaban publicando los resultados de sus investigaciones, sino que también de los turistas. Y empezaban a extraer los recursos, pero también la comunidad indígena que estaba y que está asentada todavía en la biosfera Montes Azules, la verdad es que siempre ha sido muy abierta. Entonces, de pronto, aunque no se entendían muy bien, usaban traductores y explicaban cuál era el uso de cada una de las plantas sin cobrar, sin tener ningún reconocimiento, ninguna cuestión económica, remuneración, nada de eso. Entonces, de pronto salían medicamentos que casualmente tenían como propiedad estas plantas. Así que desde la administración sostenible también, es que se decidió que se tenía que poner un alto para que realmente se pudiera hacer una cooperación ganar-ganar. En el caso específico... 3 minutos, vale, por favor. Gracias, esta es la última. En el caso de la biosfera Montes Azules, se hizo el convenio sobre la diversidad biológica en 1993, pero en el caso de nuestro país se esperó hasta que sucedió, todo lo de la biosfera Montes Azules en 2012 para poder adherirse a este protocolo de Nagoya. Entonces, en 2014 entra en vigor, fue firmado por 90 países, entre ellos, pues, por nuestro país, y esto ha logrado que se consigan algunos resultados, entre ellos,
pues que la diversidad de especies sigan teniendo el terreno que poseían, que las plantas sigan creciendo, sigan germinándose, y sí que se hagan ciertos medicamentos, semillas y vacunas, pero sobre todo que se hagan con la protección y que se hagan con el conocimiento y reconocimiento de la administración de parte de Chiapas. Pero ojo, también hay un problema entre el gobierno de Chiapas y las comunidades indígenas, porque el gobierno de Chiapas es el que se está quedando con todo el crédito de la Reserva Biosfera Montes Azules y no le está dando ningún incentivo a las comunidades indígenas. Entonces volvemos al tema de cómo hacer para que realmente pues, puedan convivir de manera equilibrada el ambiente social, ambiental y económico, pero sobre todo que podamos cuidar y proteger toda la riqueza natural que se tiene, no solo en Chiapas o en México, sino en el mundo, sin que esto haga que no haya una cooperación y que todo sea de manera mucho más incluyente y sana. La respuesta es a través de la solidaridad, de la empatía y obviamente de un trabajo en conjunto que va a tardar bastante tiempo en lograrse, pero que es necesario hoy más que nunca. Sobre todo pensando en la pandemia que nos aqueja y que nos ha demostrado que si no trabajamos de esta manera, no se va a lograr conseguir ningún resultado de los ODS, de esta Agenda 2030, pero tampoco de ningún otro programa que se tiene dentro de este orden virtual. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Valeria. Bueno, parece que ya hemos terminado con las presentaciones de nuestros ponentes. Igual si tienen alguna otra pregunta, les recordamos que pueden dejarla en el chat o bien podrían levantar la mano y les podemos ceder la palabra. Hasta el momento tenemos una pregunta ahí en la cajita del chat. Primero que nada, quisiera agradecerles a las y el ponente por sus presentaciones tan importantes y tan relevantes justamente en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Finalmente, todos sabemos que el medio ambiente y su importancia es algo que independientemente de en dónde nos encontremos, a qué nos dediquemos o cuál sea nuestro punto de interés, siempre va a ser un tema sumamente importante en la vida de todas y todos, ¿verdad? Entonces, si les parece, voy a leer la pregunta y les voy dando la palabra en el mismo orden en el que presentaron sus ponencias. Entonces, la pregunta la hizo María Fernanda González Mireles y dice, ¿qué propuestas tendrían para que China pudiera aceptar sus responsabilidades ambientales en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero sin que se viera tan afectada en el ámbito económico? Doctora Ana, si gusta puede comenzar. Ok, a ver, no sé si entendí bien la pregunta. Es, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el sistema internacional para presionar a China? ¿O qué puede hacer China de manera interna para frenar un tanto las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿O es en los dos sentidos? Yo supongo que sería justo en los dos sentidos, o sea, cómo hacer, ¿sí? Entonces, yo me aviento la parte interna y el profesor, que bueno, justo él sabe más de derecho internacional, entonces le cedo la palabra a él. Bueno, pues China, la verdad es que es un caso bastante complejo porque, mira, en relación al cambio climático hay algo que se llama justicia climática. Entonces, esto tiene que ver con que los países industrializados, los que empezaron su proceso de industrialización desde, bueno, de la revolución industrial, en realidad tienen una deuda con el resto del mundo en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es que, bueno, dentro del derecho internacional precisamente está esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, China justo no está dentro de este grupo del anexo 1, donde tiene una obligación tal cual. Más bien su obligación, más bien su responsabilidad es moral, pues es un compromiso moral. Entonces, China, ¿qué tendría que hacer de manera interna para frenar sus emisiones? Pues un tanto lo que está haciendo, pero lo está haciendo muy lento, y es trasladar sus energías, la producción de energía a las energías renovables, el sol, el agua, el aire, y también invertir más en la eficiencia energética.
Y también ya empezó con este modelo de la economía circular, pero te digo, es demasiado lento. O sea, sí está priorizando muchísimo en esta parte de lo económico, pero sí, de hecho, si vemos, por ejemplo, no sé si recuerdan la gráfica, si hubo un tiempo donde las emisiones más o menos ya no tuvieron la pendiente de alto, es porque en realidad en China también sus emisiones fueron así como un poco más, con un crecimiento más leve. Entonces, sí están haciendo cosas, pero siguen priorizando en lo económico. Y mientras siga siendo eso más importante, pues la verdad es que se va a notar muy poco. El miedo o el riesgo de todo esto es que el mundo ya no está como para que todavía nos esperemos. A ver, cuando ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, lo que dicen los científicos en fechas recientes es que nada más existe un 5% de probabilidad de que se cumpla el objetivo del Acuerdo de París, de que la temperatura no pasa al 1.5%, perdón, de grados Celsius, perdón. Entonces, si nada más es del 5%, la verdad es que, es que lo seguro es que vamos a rebasar esa temperatura. Entonces, si todavía se la están pensando tanto, entonces sí, hay una deuda, te digo, una deuda de emisiones acumuladas, porque en realidad eso es lo que causa el cambio climático, las emisiones acumuladas. Entonces, bueno, sí está haciendo algo, de hecho es el principal inversor en energía renovable, le invierte mucho a los bienes y servicios ambientales, de hecho está en el top 10 de los países que más exportan bienes y servicios ambientales, pero bueno, está más interesado en lo económico, la verdad. Entonces, hasta aquí mi respuesta. Le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctora. Doctor Raúl, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Híjole, pues es una pregunta bastante compleja, ¿no? En el sentido de que la propuesta que se le puede establecer a China, o sea, o cómo desde el punto de vista jurídico, hacemos que un país tan poderoso pues se someta a los designios y lineamientos del derecho internacional, ¿no? Y sí es cierto que puede llevar a cabo acciones de manera interna, ¿no? Podemos asumir a su propia responsabilidad como Estado. Aquí también el problema sería verlo, y es algo que no abordé tanto en la presentación como hubiera querido, es toda la situación que se presenta en el marco de el hard law y el soft law, ¿no? O sea, el Acuerdo de París es un acuerdo jurídicamente vinculante, ¿no? Es un acuerdo de hard law, pero sus disposiciones, pues no son muy endebles, pareciera que estamos tratando más con un acuerdo, con una convención o con un instrumento más de tipo de derecho blando, ¿no? Que con un instrumento que resulte jurídicamente vinculante, ¿no? Entonces, aun y cuando se aluda al cumplimiento de este tipo de instrumentos, ¿no? No me refiero específicamente al Acuerdo de París, sino también a los instrumentos en materia ambiental que, que se enfrentan a esa problemática, ¿no? Eh, Pareciera que no existe un instrumento de hard law, ¿no? En materia ambiental más allá de las disposiciones de la buena fe, ¿no? Y de la responsabilidad que impera para que todos coadyuvemos en la reestructuración o en evitar el deterioro ambiental. Entonces, tendríamos que redoblar o incidir más bien en la responsabilidad o en los alcances coercitivos de los instrumentos de derecho duro, ¿no? Entonces, bajo esta tónica de qué se le puede exigir a China, ¿no? Para que lleve a cabo para que cumpla con sus responsabilidades de forma adecuada, pues no podríamos exigirle una responsabilidad como tal en el sentido de al amparo de un instrumento internacional, porque el propio instrumento puede presentar deficiencias en sí mismo, ¿no? Entonces, al momento de quererlo cumplir o de quererlos cumplir, pues estos alcances pueden verse muy limitados, ¿no? Así como desconozco la legislación china específicamente en materia ambiental, desconozco si ellos cuentan con una ley de responsabilidad parecida a la que tenemos en México, pero al menos en el ámbito internacional, ¿no? Y rescatando un poquito esta reflexión que nos ofrecía Valeria respecto a la gobernanza internacional, ¿no?
La construcción de esta gobernanza internacional pues depende del Estado de Derecho, ¿no? Depende depende de la efectividad del imperio de la ley pues para garantizar que las relaciones entre los estados sean lo suficientemente armónicas, pacíficas y sobre todo efectivas, ¿no? Eh, pero si la propia ley presenta estas deficiencias o si nos enfrentamos a la problemática de contrarrestar las inclemencias de los estados y su falta de compromiso, pues entonces quedaría muy endeble, ¿no? O sea, esta construcción de la gobernanza podría fracturarse en cualquier momento en el sentido de que pues no se cuenta con con un sólido andamiaje jurídico. Aquí, por ejemplo, hay una lectura de Héctor Fixamudio, ¿no? Que habla sobre el constitucionalismo latinoamericano o la evolución del constitucionalismo latinoamericano en función de los derechos humanos. Y básicamente en esa tesis, él sostiene que los derechos humanos o la consolidación de los derechos humanos va a poder o va a garantizar, ¿no? Estas uniones o la evolución hacia una región en Latinoamérica parecida a la de Europa, digo, con sus asegúnes, por supuesto, ¿no? Pero si hablamos del derecho humano medio ambiente sano, bajo esta tesitura, ¿sí? Y cómo los estados asumen el compromiso de los derechos humanos, más allá de lo que establezca la Declaración Universal, ¿no? Sino toda la Carta Internacional de Derechos Humanos, podríamos entonces hablar que en la medida en que se fortalezca este cumplimiento por parte de los estados, se estaría también favoreciendo a evolucionar en esta visión hacia la personalidad jurídica del recurso ambiental y en ese sentido se podrían establecer tribunales especializados para evitar la degradación del daño ambiental, donde la emisión de gases o la regulación de gases de efecto invernadero se vea realmente articulada, ¿no? Y también o materializada, mejor dicho. Y eso también lo rescato a la luz de lo que nos exponía Valeria, ¿no? Algo importante cuando estudiamos derecho ambiental es que tenemos también que ver de qué forma los alcances del derecho estatal se fortalecen a la luz del derecho consuetudinario, ¿no? Y cómo esto permite el establecimiento justamente de una mayor responsabilidad hacia las autoridades competentes, ¿no? Pero bueno, desconozco el pulso social de China. Aún así, ahí habría que tomar en cuenta cómo a través del cumplimiento de los derechos humanos, del derecho humano a un medio ambiente sano como una realidad inescapable para todos los estados, se podría garantizar el establecimiento de tribunales o se podría generar una justicia ambiental que tenga un impacto hacia el escenario internacional bajo esta lógica de los derechos humanos, ¿no? Ya la justicia no es entendida en darle a cada quien lo que le corresponda, sino en garantizarle a las personas una auténtica calidad de vida. Pero bueno, todo esto bajo la máxime de que desconozco el pulso social de China y me limito nada más a profundizar en aspectos de esta naturaleza. Espero haber sido o haber atendido la pregunta más puntualmente desde el punto de vista del derecho. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, maestra Valeria Olvera, por favor. Gracias. Bien, no soy especialista en lo que sucede en China, pero ahorita con esta pregunta que nos dijeron, me puse a investigar un poquito qué era lo que había pasado, porque lo cierto es que había leído que en el 2014 se había hecho un discurso por el entonces primer ministro de China, que era Li Keqiang, ¿no? Y entonces él decía que había que declararle la guerra a la contaminación con la misma determinación que lo habían hecho contra la pobreza. Entonces, me resulta un poco interesante porque 4 años después, en el 2018, sacaron un informe en el que se señala que a una velocidad récord realmente se ha logrado que un 32% de la concentración de partículas finas en el aire se reduzca. Esto quiere decir que no solo tiene la capacidad China para tener un crecimiento exponencial, eso lo pudimos ver del 2010 al 2020 y bueno, ahorita lo tenemos como no solo una potencia regional que está haciendo frente a otras grandes potencias, sino que también se aferran a lo que realmente necesitan, requieren y además pueden apostarle. Ya lo decía la doctora Ana, que una de las apuestas más grandes de China es la innovación tecnológica. Y lo podemos ver con los automóviles. Hace un rato me encontraba en otra conferencia sobre la industria automotriz y decíamos que si en algo ha ganado China
es en posicionarse como el número 1 de la industria automotriz, pero no solo de la industria automotriz con varias marcas, sino de la industria automotriz en la que hay una tecnología híbrida que además es costeable para todas las personas. Y ahorita rescato algo que decía el doctor Raúl, que es no nada más es garantizarle a todas las personas que puedan realmente tener ese derecho, sino que sea una cuestión de calidad, que sea algo equitativo para todas y todos. Y en este caso, la verdad es que las diferentes ciudades de China, si bien no son iguales, también hay una concentración de algunas ciudades que tienen más poder adquisitivo, que tienen más crecimiento. Podemos ver que también hay un cinturón no solo de pobreza, sino de contaminación. Y aquí lo interesante es que a pesar de que hay este cinturón de contaminación y este cinturón de pobreza, han logrado que más de del 25% de lo que es Pekín y de algunas otras ciudades importantes, pues hayan bajado, disminuido, reducido estas partículas finas. Y termino diciendo que grandes ciudades como Shanghái y también Cantón van a registrar un número importante de automóviles híbridos que sean realmente costeables para la mayor parte de la población. ¿Qué puede decir México respecto a esto? En México, un coche, un automóvil híbrido realmente es algo que ni en nuestra imaginación podríamos costear, y eso que estamos en la parte privilegiada. Así que deja mucho que desear la parte de derecho ambiental, tenemos mucho que hacer en la parte social y más en la cuestión económica. Muchísimas gracias, maestra. Y justo nos acaba de llegar una pregunta más dirigida a usted por parte de Adriana Herrera. Y ella pregunta si podría hablar sobre el desarrollo sostenible y su compatibilidad con los saberes ancestrales. También si este caso de la biopiratería en Chiapas que comentaba se vincula con contextos de otros territorios, especialmente de América Latina. Bueno, gracias por la pregunta. Me voy a limitar por el tiempo que tenemos, pero sí puedo decir que hay una compatibilidad, pero en realidad mi tesis de doctorado va en contra de algunos cánones que tiene el desarrollo sostenible, porque en la teoría, de manera institucional, esto suena muy bien y realmente si hubiera esta cooperación que fuera incluyente, pues entonces sí habría esta compatibilidad de la que habla Adriana. Pero lastimosamente, en los saberes ancestrales, sobre todo hablando de los buenos vivires, que es algo que también ahorita está siendo muy recurrido, creo que hay una diferencia. Si bien ambos están romantizados, y eso es cierto, por lo menos la parte de los buenos vivires buscan una alternativa al desarrollo, es decir, al desarrollo tradicional. No siguen la misma línea que veíamos y que desafortunadamente yo sí encuentro en el desarrollo sostenible. Ahora, si hay otros casos como el de la biopiratería de Chiapas en territorios de América Latina, sí los hay, y sobre todo justo donde se desarrollan estos saberes ancestrales, que es en Ecuador, en Bolivia, en Perú y en Colombia. También hay otros casos, pero sobre todo en estos. ¿Y cuál es como el común denominador que encontramos en estos? Pues que hay comunidades indígenas, que es una gran parte de la población de estas comunidades y que además no les dan algo, no hay un resarcimiento económico porque no saben de la parte jurídica y de la parte legal. Entonces, pues los gobiernos siguen haciendo negocios a expensas de los terrenos de pues los demás, de las demás, y en este caso consideran, por ejemplo, la figura de la Pachamama, la madre naturaleza, ¿no? Y qué bonito, la verdad, hablar de la madre naturaleza como un sujeto, porque así lo entienden por lo menos ahora Bolivia y Ecuador en sus constituciones. Pero creo que también debemos de pensar en que no nada más debe de estar escrito, debe de ser un hecho. Y hay varias cuestiones que todavía están en duda con lo que está pasando, sobre todo de litio, de neoextractivismo y otros términos que entran en esta cuestión ambiental. Muchísimas gracias, maestra Valeria. Bueno, ahora por el tiempo ya tendremos que ir recortando la sesión,
pero les agradezco muchísimo a nuestros ponentes por sus ponencias tan relevantes en estos momentos. Les agradecemos por parte de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tanto a nuestros ponentes como a los asistentes, por supuesto. Gracias a quienes hicieron sus preguntas, y en caso de que tengan más cuestiones que quieran comentar, supongo yo, hablaré por los ponentes, podrán ponerse en contacto con ellos. Y rápidamente le daré la palabra al doctor Raúl, que me parece que quiere comentar una última cosa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Michelle. Rapidísimo, no les quito mucho tiempo. Para invitarlas a todas, a todos, la próxima semana, vía virtual, vamos a llevar a cabo la tercera sesión del Seminario de Derecho y Justicia Ambiental aquí en la Universidad Iberoamericana. Les paso, bueno, les paso el flyer del evento por si tuvieran a bien acompañarnos. Lo acabo de poner ahorita en el chat del seminario. Ahí viene la liga de Zoom. Y esperemos que puedan acompañarnos. Eso era todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, por ahora, entonces damos por terminada esta mesa. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y seguiremos en contacto. Bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.